Hola amigos del marketing y del mundo corporativo. En el marketing business to business hay dos tipos de líderes, aquellos que se obsesionan por las métricas de vanidad y otros que se obsesionan por controlar efectivamente las métricas que hacen crecer el negocio. En este video te voy a enseñar a estar en el segundo grupo de personas que realmente son líderes que están focalizados en el crecimiento empresarial y corporativo. Te invito a que lo veamos hasta el final y que podamos entender cuáles son aquellas métricas que realmente importan a la hora de hacer un impacto y una diferencia en nuestro negocio. Mi nombre es Julio César Arango, soy representante de MarkLovers y en esta pequeña cápsula quiero contarte algo que nos pasa muy a menudo, ¿no? Y es cuando hablamos de métricas en términos de marketing y de ventas, muchos gerentes o líderes se enfocan en métricas que llamamos métricas de vanidad. ¿Qué hablamos de métricas de vanidad? Hablamos de, por ejemplo, cuántos likes tengo, cuántos seguidores tengo una base de datos de 1000, de 1.000.000 de personas, o tengo un montón de números que son astronómicos y que me hacen pensar de que yo estoy bien y que mi negocio está bien parado, pero no siempre eso se traduce en ventas concretas. Tenemos el caso específico de una empresa en la industria del gas, por ejemplo, que tenía grandes bases de datos que había colectado no solamente a través de eventos, sino que había comprado en cámaras de comercio. Y para los gerentes era muy bueno, o decían como las campañas están funcionando muy bien porque tenemos un gran flujo de personas, de leads, de correos a los que podemos impactar. El tema es que cuando empezamos a revisar nos dimos cuenta que, claro, tenían un montón de leads, estábamos haciendo una comunicación muy expansiva, pero la mayoría de ellos eran leads basura, eran leads que no generaron un compromiso, no estaban interesados en recibir la comunicación y muchos de ellos ni siquiera pertenecían a las áreas de compra, que era la área encargada efectivamente de hacer las tratativas de compra para suministros de gas en las industrias. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de métricas de vanidad, hablamos de todas aquellas métricas que parecen que son exponenciales y que hacen que nosotros de alguna forma pues, nos sintamos muy bien y nos sintamos reconocidos porque tenemos allí gran volumen o de likes o de clics o de visualizaciones o una comunidad muy grande o mismo unas bases de datos enormes, pero que al final no convierten en ventas o que no pasan a un pipeline comercial ni siquiera para iniciar un proceso de asesoría en lo comercial. Entonces, muy clave para entender, lo primero que tenemos que saber es que no todas las métricas son importantes medirlas, depende de la estrategia, tenemos que medir algunas y te voy a comentar cuáles son las más importantes, te voy a dar un tip de 4 más importantes. Si te quedas hasta el final de este video voy a estar contándote cuáles son realmente las que en principio deberías siempre de ver como métricas claves que realmente hacen crecer el negocio y que lo hacen posicionar. Entonces, antes de pasar a contarte un poquito más sobre la diferencia entre métricas de vanidad y métricas que realmente importan para el negocio, quiero pedirte el favor de que te suscribas a este canal, de que nos des un like, de que nos apoyes, porque así vamos a poder crear más comunidad y una comunidad justamente hablando de esto de métricas de vanidad, comprometida con el marketing, con las ventas, con el crecimiento, con la capacitación y con hacer que los equipos cada día funcionen más, de una forma más estructurada, más organizada y con resultados mucho más concretos en lo que tiene que ver con el mercado y el posicionamiento de marca que estas empresas tienen. Entonces, contándote un poco más para que podamos continuar un poco con esta discusión, estas métricas de vanidad a veces cuando se contrata tal vez una agencia o una consultora, vienen con muchas métricas, con métricas de visualización, de cantidad de posteos, de comunidad, etc. Y muchas veces hay inclusive hasta malas orientaciones dentro de las plataformas en las que estamos. Nosotros, por ejemplo, en lo que tiene que ver con business to business, hacemos algunas recomendaciones de ciertas plataformas y de otras no. Por ejemplo, nosotros somos bastante críticos a la hora de implementar, por ejemplo, redes sociales que tengan una llegada masiva. ¿Por qué? Porque el business to business necesita un compromiso
de la persona que está comprando, consumiendo, o de aquella persona que de alguna forma quiere iniciar un proceso comercial, necesita un compromiso porque debe capacitarse, debe entender, debe asistir a reuniones, debe entender cómo son los procesos de compra, cómo son los procesos de consumo, cómo son los procesos logísticos de entrega, etc. Entonces, implica que no sea un contenido light. Y cuando no tenemos un contenido que es necesariamente light, entonces, en ese caso, redes sociales que son masivas, por ejemplo, por más de que nos llenen de un montón de likes, de un montón de seguidores, son personas que probablemente nunca serán potenciales clientes para nuestra compañía. Entonces, eliminemos ya de entrada lo que tiene que ver con redes sociales masivas que sirven más para otro tipo de modelos de negocio, que son muy efectivas, no sé, para un e-commerce, para venta de productos al por menor, o mismo productos al por mayor, pero por ahí de pronto de un segmento un poco más de consumo masivo, ¿no? Pero cuando hablamos de business to business, lo que nosotros tenemos que empezar a entender es que todas las acciones que nosotros hagamos tienen que estar orientadas hacia el pipeline de ventas. Nunca podemos hacer estrategias de marketing que estén aisladas del departamento de ventas. Por eso, cuando nosotros empezamos a trabajar en una estrategia, digamos, que tiene que tomar medidas sobre las acciones que se van haciendo y cómo se van ejecutando, en ese caso, nosotros siempre recomendamos mirar en dónde está el segmento al que estamos buscando. Entonces, si es una plataforma específica, si es un medio específico, si es un evento específico, tiene que ser específico para ese mercado y para ese target al que estamos apuntando. Bien, una vez que nosotros entendimos eso, hay cosas que no debemos prestarle mucha atención. No nos interesa tener grandes bases de datos, sobre todo si esas bases de datos no están segmentadas. Este cliente que yo les estaba comentando, por ejemplo, tenía una situación en donde tenía unas bases de datos gigantes, pero la mayoría eran info@empresa.com, administración. No sé qué, o sea, eran los emails que se enviaban para esa compañía, por más de que fuera masivo y grandísimo y grandilocuente, no servían para nada porque realmente no estaban impactando a la persona que tomaba decisión. Entonces, para ya ir como cerrando y para dejarte este tip así puntual, concreto, para que sepas cómo manejar este tipo de situaciones en tu compañía, lo primero que tienes que saber es que tenemos 4 métricas que son clave a la hora de iniciar un proceso de revisión sobre una estrategia de marketing y ventas. El primero que tienes que evaluar es el CAC, es el costo de adquisición de cliente. El costo de adquisición de cliente es cuánto me cuesta a mí, ¿sí?, como empresa, hacer toda la dinámica de marketing, hacer todo el proceso comercial y cuánto me lleva a mí eso en tiempo, en recursos económicos, de personas, de grupos, de materiales que tengo que hacer para captar un cliente. ¿Cómo mido yo eso? Básicamente, yo lo que tengo que entender es, de toda la inversión que estoy haciendo, cuánta, la divido por la cantidad, digamos, de clientes que finalmente cierran conmigo y entiendo que toda esa inversión que yo hice para poder captar un cliente, ese es el CAC, es el costo de adquisición de cliente que yo tengo. Bien. Eso se puede hacer puntualmente con una campaña en particular dentro de una plataforma o se puede hacer de una forma más macro si es que quiero hacer un análisis de todas las acciones de marketing que estoy haciendo en mi compañía y cuánto esas acciones de marketing me repercuten en ventas concretas. Yo puedo hacer esos análisis proporcionalmente. ¿Qué es importante entender en el CAC? Que el costo de adquisición por cliente lo debo siempre de intentar bajar. ¿Por qué? Porque no me gano nada de tener un montón de likes, un montón de contactos que me costaron un montón de plata, pero que después, no sé, de 1000 contactos me cerré un negocio y hice una inversión gigante. Quiere decir que el CAC es elevadísimo. ¿Por qué? Porque el resultado fue pobre. Entonces, cuando eso ocurre, lo que nosotros tenemos que hacer es iniciativas que ayuden a optimizar, a mejorar los procesos y hacerlos más económicos. Entonces, ver cuáles son las herramientas que están funcionando más, hacer los análisis de qué canales son los que más me convienen, qué canal es más costo efectivo para la estrategia que yo estoy haciendo. Entonces, esa es la primera clave que tienes que medir y que es fundamental, que es el CAC, costo de adquisición de cliente. Otra de las métricas que tienes que mirar es el CTR, y es decir, de las acciones que estás haciendo de marketing en general, pueden ser online o offline, porque recordemos que en el mundo de hoy tenemos esta omnicanalidad. No hablamos solamente de digital, no hablamos solamente del offline, sino que hablamos de diferentes canales que conversan entre ellos mismos
para llegar a un mismo propósito de atendimiento del usuario. Y ahí es fundamental entender cuál es el CTR. El CTR es de todos los impactos que yo tengo, ¿sí?, cuántos efectivamente iniciaron un proceso comercial o iniciaron lo que yo quería que iniciaran, una demostración, una consultoría comercial con el equipo, una demostración de freemium de tantos días de lo que estoy ofreciendo, una muestra del producto que yo estoy vendiendo. Bien, entonces, de todo lo que yo impacto con marketing, de todos los impactos que tengo, ¿cuántos de esos impactos finalmente se convierten en oportunidades reales de procesos comerciales? Esa es otra de las métricas que son importantísimas revisarlas. Otra métrica que es fundamental tiene que ver con la velocidad del pipeline comercial que yo tengo. Entonces, ¿cuán rápido yo estoy ejecutando, cerrando una venta? ¿Cuánto tiempo? Una venta me demora un mes, me demora 4 meses, me demora 3 meses en promedio. Y eso, si yo lo voy midiendo, yo lo puedo achicar de tal forma de que genere más rentabilidad. Esa es otra métrica muy importante que está más asociada al área de ventas, pero que marketing sí puede hacer acciones concretas para optimizar ese proceso y hacerlo más rápido, ¿no? Generar comunicaciones, generar impacto de marca, generar algún tipo de comunicación que sea asertiva para la toma de decisión en un momento determinado, si el vendedor por ahí ya está ejecutando el proceso. Entonces, cuando los vendedores van haciendo su proceso comercial y son además apalancados por los procesos de marketing en comunicación, ya sea por email, ya sea con un brochure, ya sea con un evento en particular que la empresa ha armado para atender a sus clientes y desde allí cerrar, ahí es cuando el marketing puede hacer ese conjunto que siempre hablamos que es lo más beneficioso, tener a marketing y a ventas unidos. Bien, finalmente la última métrica que quiero contarte, que es fundamental a la hora de pensar en estrategias de marketing, ventas y hacer crecer tu negocio, básicamente es la de cuánto tiempo o cuántas veces yo consigo retener a un cliente en el largo plazo. Entonces, es decir, cuántas veces ese cliente me consume nuevamente, cuántas veces ese cliente está atado o anclado a mi marca o a mi producto o servicio. Esa métrica es fundamental porque recordemos que es 10 veces más difícil conseguir un cliente nuevo que revenderle a uno que ya tenemos cautivo. Por eso allí tienen que haber estrategias de fidelización, estrategias de comunicación, estrategias de mantener la marca en el mindset de la persona, en el top of mind, que cuando la persona piense en mi producto, en mi servicio, piense en mi compañía, en mi logo, en mi estructura, en mis valores, en la gente que lo atiende, en el grupo humano que he desarrollado para poder generar ese atendimiento y prestar ese servicio o ese producto. Entonces, ahí tú vas a entender de que si esas 4 métricas que te acabo de decir, les empiezas a prestar atención, las empiezas a cuidar y las empiezas a optimizar, vas a encontrar resultados. No interesa mandar un mensaje a 10 millones de personas de las cuales nadie te contesta. Es preferible mandarle a 10 y de esas 10 cerrar 10 negocios que mandarle a 1 millón que nadie te contesta y no inicias un proceso comercial. Tampoco nos interesa tener un Instagram como una red masiva llena de un montón de gente, o un Facebook o un TikTok llena de un montón de gente que al final no nos va a comprar. Nos interesa son esos grupos selectivos, concretos, de nicho, puntuales, de los que estamos hablando para business to business, que son realmente los que se van a comprometer con la compra y con la adquisición y uso de los productos y servicios que mi marca está comercializando. Entonces, ya para cerrar, te invito nuevamente a que te suscribas si estás hasta aquí y te gustó este contenido y lo quieres compartir con alguien que creas que sea de interés o que le sirva en su posición de empresa. Te invito a hacerlo, te invito a suscribirte y nos vemos en el próximo contenido que estaremos grabando para que tu capacitación en marketing y en ventas todos los días sea mucho mejor, mucho más amplia y te permita tomar mejores decisiones a la hora de dirigir y direccionar equipos